Bueno, Juana, un gusto aquí estar con vos y queremos escucharte como estudiante de nuestra casa. Ahora te cedemos la palabra. Bueno, Perdón, hay un video de presentación. Perdón. Juana Sánchez es estudiante avanzada de la carrera de Filosofía por la Universidad Católica de Salta. Durante el año 2023 ha participado del proyecto de investigación titulado Realismo y Fenomenología. Tiene un espíritu inquieto y lleno de preguntas que la convierten en una excelente lectora de Benjamin y de Borges. Bien. Ahora te queremos escuchar. gracias, profesor. No sé si... Hola. Ahí está. Bueno, yo primeramente les quería comentar que mi trabajo se titula El perdón, en Paul Ricoeur, una temática que, como ya vimos todos, se viene tratando de manera espectacular desde esta mañana. Y les comento que si bien yo lo vengo leyendo hace ya un tiempo, eh, he aprendido hoy, tanto como con mi lectura personal, y quizás un poco más. Entonces hay muchas cosas que sobre la marcha, de cosas del trabajo, sobre la marcha yo quise corregir. No sé si voy a lograr hacer todas, pero bueno, que tengan esa consideración. Hay cosas que aprendí hoy. Eh, Tengo entendido que esta es la última ponencia. Bueno, Sí. también agradecer a todos los que ya expusieron y a todos los oyentes que hicieron de esto también un diálogo, porque fue una experiencia, creo que hablo por todos, sumamente enriquecedora. Y bueno, muchas gracias por eso. El perdón en Paul Ricoeur. Este trabajo parte de una preocupación centrada en la capacidad humana para confrontar y limitar el mal en el pensar y en el obrar humano. Consecuencia de la violencia, cuyo recuerdo más notable sigue siendo el Holocausto, aunque no ha sido la única muestra de horror que es capaz de perpetrarse. Tenemos un pasado que no pasa y marca la agenda política de Occidente. Nuestra preocupación implica la posibilidad o imposibilidad de solucionar esa falla por vía extrainstitucionales, es decir, más allá de lo jurídico, que puedan frenar este círculo y evitar su repetición, y que al mismo tiempo sirvan a las víctimas en una necesidad de justicia. En este punto nos planteamos entonces la potencialidad liberadora del perdón, su capacidad para interrumpir el odio sin dejar sin lugar a la memoria. La reflexión sobre el perdón hunde sus raíces en lo religioso. Se trata de un acto humano que no puede ser llevado a cabo en soledad. Nos obliga a centrar nuestras consideraciones en el hombre, un ser humano consciente de su condición finita que trata de dominar el curso del tiempo, el cual sabemos juega en su contra. Así la ocasión o necesidad del perdón surge de lo más íntimo del sujeto, en su relación con la diferencia con otros y su resultado de atribuirse y atribuirles los resultados de lo efectuado. Partiendo de esa premisa, nos detenemos en las posibilidades del hacer, no agotadas en la afirmación. Deber y poder se encuentran dando lugar a una cuestión. ¿Se debe lo que se puede? Desde aquí nos acompaña Paul Ricoeur. Esta aclaración yo sí la quiero hacer. Yo tomé un solo texto de Ricoeur, donde decía la profesora Serpa esta mañana, que es donde más se centra el autor en el tema del perdón. Pero también vimos por la exponencia de la primera ponencia que hay toda una trayectoria de este concepto en el autor. Y bueno, Ricoeur vivió, no sé, acá la mayoría debe saberlo, vivió 93 años y publicó casi 30 obras, o aproximadamente 30 obras. Es uno de los filósofos que más escribió. Entonces, sin duda, hay un desarrollo de este concepto a lo largo de todas sus obras. Yo me voy a referir particularmente a la obra llamada La memoria, la historia y el olvido. Y bajo en esta obra hay un título llamado El perdón difícil. Ahora, en el análisis en esta obra, en el análisis de cada elemento que hacen a la triada del nombre de esta obra, siempre se apunta hacia la cuestión de la fidelidad con el pasado. En las disertaciones sobre la memoria se centra en la cuestión de la imagen, cito, como representación presente de la cosa ausente marcada por el sello de lo anterior. Cierro la cita. El análisis epistemológico de la historia gira en torno a las relaciones establecidas entre explicar
y comprender, a través de la expresión escrita de lo sucedido en el pasado, es decir, la construcción de un relato. En tercer lugar, el examen del olvido pone en primer plano la amenaza de la desaparición de ese pasado. Riquet nos sitúa ante el dilema del perdón difícil, como decía, expresando que no es ni fácil ni imposible. ¿Pero qué es el perdón? Formalmente es un acto de habla de carácter performativo, es decir, que está obligado a relacionarse entre el lenguaje y la acción. A eso me refiero con performativo. Bueno, yo no, Riquet. Pero, ¿quién perdona y quién es perdonado? El autor responde a esta incógnita diciendo, se perdona un mal que es interiorizado como falta por la ipseidad culpable, ahora paralizada. El hombre capaz ya no lo es, y perdona quien ha sufrido un mal. Se vinculan el qué del recuerdo concreto con un quién, sujeto responsable. Pero esto no es tan sencillo. Acá me gustaría leer algo que ahora aclaré sobre lo que es la ipseidad, para que quede más en claro. Para el autor, la identidad es una categoría de la práctica. El sujeto deviene, como tal, mediante su autodesignación, como narrador o, cito, autor de sus palabras y de sus actos. Un sujeto no sustancial ni inmutable, pero responsable de su decir y de su hacer. Cierro la cita. Esta autodesignación le permite identificarse como particular porque los individuos están adscriptos a un esquema de espacio-temporal determinado. Somos modos del ser que además se autointerpretan. Por eso, esta herramienta del sí, esta hermenéutica del sí es además una hermenéutica del decir y del hacer. Conecta con otros distintos de sí, ya que no se puede hablar de modo significativo de los propios pensamientos, sino se puede a la vez atribuirlos a otro potencialmente distinto. Se encuentra acá entonces la dialéctica entre la ipseidad y la alteridad. Aclarado esto, continúo leyendo. La dificultad reside en lo que se llama la ecuación del perdón. Situarnos frente a la diferencia entre la profundidad de la falta que inmoviliza y la altura que implica suspenderla mediante el perdón. Esto dijo la profesora Serpaya esta mañana. La brecha ha de ser amplia. Solo una falta muy grave puede ser perdonada. Cuando pedimos perdón en nuestras interacciones diarias, en realidad sabemos que nadie tiene que perdonarnos. Suelen ser accidentes o pequeñas negligencias. Tiene que haber una gran desproporción. Encontramos entonces un dilema ético que plantea la posibilidad o imposibilidad del perdón por la falta que lo origina. Lo imperdonable, de hecho, no podría ser perdonable porque no podría ser perdonado porque lógicamente no debería serlo. Y por otro lado, lo imperdonable de derecho, cuando el mal acto encuentra su tipo penal, donde se relaciona también con el concepto de lo imprescriptible, atendiendo a la especial gravedad del crimen cometido. Sin embargo, hablamos de perdón difícil, en tanto que imposible, pero finalmente posible. Digámoslo ya así. ¿No es acaso la desmesura lo que nos pone ante el abismo? Es ante el horror donde nace el perdón, pues es precisamente en esas situaciones en las que no hay cálculo posible, porque el perdón no es producto de una argumentación razonada. Ahí su incógnita, su carácter aporético. Si tratamos de integrar la aporía, nos cerramos en una lógica que no le corresponde. Y precisamente porque se enfrenta al sufrimiento, es difícil e incluso imposible de seguir cualquier lógica. Ahora bien, para desligar al hombre de su acción, porque como ya vimos durante toda esta jornada, para Riquet el perdón es posible, busca un desacoplamiento mayor que aquel que se produce entre el sujeto que sufre el daño y el sujeto responsable al que se le impondrá un castigo por ello.
situándolo ahora en el poder del obrar, es decir, entre lo hecho y la capacidad que ello modifica. Disociar algo tan recóndito significa que la capacidad de compromiso del sujeto moral no es agotada por sus inscripciones diversas en el curso del mundo. Eso dice Riquet, perdón, no lo cité. Podríamos pensar que si el poder del perdón es desligar a la gente de su acto al mismo tiempo que condena su acción, queda transformado en otro distinto. Ya decía Derrida que se perdona a alguien distinto que al culpable. Pero, ¿no es lo mismo visto ahora como potencialmente otro? ¿Pero es el mismo al fin y al cabo? Al acto de perdonar acompaña un mensaje. Vales más que tus actos, dice Riquet. Donde primaba la acción, ahora parece primar la potencia. Se otorga crédito a los recursos de regeneración de sí. Eso dice Riquet, perdón, no estoy citando. Ese acto de fe en el otro se vuelve a encontrar en la promesa. Cito: el perdón replica a la irreversibilidad que arruina la capacidad de responder de modo responsable de las conciencias de la acción. Hace posible la reparación. Al atar la promesa, replica la impredecibilidad que arruina a la esperanza con curso de acción esperado, contando con la fiabilidad del actuar humano. Fin de la cita. Ahora bien, podemos olvidar que por más grave que sea el mal y nos afecte, el hombre no deja de ser hombre. No podemos olvidar, perdón. El hombre no deja de ser hombre. No aparece una realidad distinta de la humana. Por ello, al culpable, aunque no se arrepienta, se le debe algo por ser hombre, dignidad, no desprecio. Es aquí donde se da el salto que perdonar implica tratar al perpetrador del horror siempre con dignidad, como si fuera delincuente corriente. Lo contrario ilustra para Riquet nuestra incapacidad de amar absolutamente. Como el perdón y el castigo no se excluyen, el primero realiza un efecto terapéutico sobre el segundo. No se pide más. Se cierra ciclo. La culpa expía. El perdón, el perdón despoja a la memoria de la capacidad destructora del recuerdo, dando paso a la memoria feliz. Acaba con la deuda, pero no el olvido. Dice, Riquet dice, memoria y olvido están vinculados de manera tan íntima que resulta prácticamente imposible hablar de uno sin hablar del otro. Eso no significa que no deba intentarse. Sin embargo, el hecho de que resulta tan ardua y difícil su desvinculación ya nos dice algo tanto del olvido como de la memoria. Puede ser que más allá de su evidente rivalidad, escondan un fin en común a saber, el desarrollo y la salud de la vida. Hemos observado entonces por qué es difícil perdonar, porque su simple posibilidad brota de lo más abyecto. Si el propio mal es incomprensible, el único pálpito propuesto era integrar sus aporías para tratar de asumir que el sufrimiento forma parte de la vida, al mismo tiempo que en miras del futuro se intenta combatir. Las conclusiones sobre el perdón se podrían formular de manera semejante. Entonces, ¿qué aportaría en la práctica la reflexión sobre el perdón? Pienso que la primera aportación es impedir que la víctima se convierta en un verdugo, tanto como su victimario, con otros en los que se visualice un peligro potencial. Perdonar es reconocer el lugar que cada uno ocupa y al mismo tiempo prescindir de él. Creo que se puede perdonar y que incluso es deseable hacerlo. No quiero decir con esto que siempre se pueda, pero sí que ante eso, irreconciliable e irreparable, si alguien llega a plantearse perdonar, debería hacerlo. Es un deber cuyo incumplimiento no supone la infracción de ningún precepto moral. Esto que decía la profesora Serpa esta mañana, que perdonar no es algo que hacen las instituciones políticas, porque va más allá. Es un deber, decía que es un deber cuyo
incumplimiento no supone ninguna infracción de las instituciones. Sin embargo, el hombre se debe a algo más que a la simple obediencia de las normas del conjunto social. Nadie espera que se perdone. De hecho, tal acto, el hecho de esperar que se perdone, puede considerarse de suma ingenuidad. Pero es de necios renunciar a la posición provechosa que otorga haber sido víctima en el pasado. Quien se recrea en tal ubicación ya no busca ni verdad ni justicia, busca una reparación que es casi imposible. No ha salido del primitivo círculo retributivo. El perdón, dice Ricoeur, es el punto cero. Lo cito acá en Memoria, Historia y Olvido. Olvidar la deuda. Sí, la deuda raya en la falla y se confía en la repetición. No si significa reconocimiento de herencia. Hay que proseguir en el corazón de la deuda. Es el sutil trabajo de desatar y de atar, por un lado. Liberar la falla, por otro, atar a un deudor insolvente para siempre. La deuda sin falta, la deuda al desnudo. Donde reencontramos la deuda para con los muertos y la historia como sepultura. Se asocia con el olvido activo. Esto que también comentaba la profesora Serpa y también en la primera ponencia, esta dimensión creadora del perdón. Se asocia entonces con el olvido activo, no de los acontecimientos, sino del sentimiento o sentido que albergan. Las deudas con de las víctimas del pasado, que podría paralizar la historia y la memoria en una constante mirada hacia sus propias ruinas. Cito, se establece una sutil frontera entre amnesias y deuda infinita. Cierro cita. Mediante la palabra del perdón, encuentro a otro por encima de toda mediación social y en paralelo al pecado y a la gracia. El mal que abunda es desbordado por el perdón. En consecuencia, cito, no es normal, normativo ni normalizador. Cierro cita. Permanece excepcional a prueba de lo imposible, como si interrumpiera la corriente ordinaria de la temporalidad histórica. Sostiene Derrida que permanece heterogéneo a ellos, porque nada tiene que ver con el juicio. En su pureza excesiva e hiperbólica, es una locura de imposible, secreta. Al proyectarse como experiencia límite, y así debe ser para seguir siendo poderoso, se enfrenta a aquello a lo que no puede acceder el hombre mediante la racionalización, y sin embargo lo salva. En esa lógica hiperbólica rompe el curso de la historia, como dice Benjamin. No está sujeto a sistematización, no encaja en el relato, por eso es extraordinario. Lo que se sugiere es que si algo que lógicamente no puede, y menos debe, suceder, de hecho, ocurre. Su excepcionalidad hace que nos replanteemos si lo que se tilda de imposible lo es en realidad. ¿No suena utopía? Aunque esta sea una visión de ninguna parte, un lugar que no existe, también modifica el presente y señala las posibilidades. Así que sí, el perdón en este sentido es una utopía. Es antipolítico en esta política que prescinde del amor. Pero si otra política fuera posible, ¿habría lugar para el perdón en sus instituciones? Su aporía se abre a pensar otros modos de gestionar lo acontecido y que está por acontecer, unidos en el presente. Gracias. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias por tu compartir con nosotros. Y aquí ahora abrimos algunas preguntas, comentarios. Ya la última ronda de la tarde. Hola, Juani. Hola, Candé. Estuvo re buena la exposición al final, que estabas tan nerviosa. Estuvo genial. Yo tenía una duda respecto a un término que nunca había escuchado, que es eso que dijiste de olvido activo. Nunca leía Paul Ricoeur ni nada,
pero no sé a qué te referías con eso, con olvido activo. Es un poco lo que mencionaba anteriormente la compañera, y Ricardo lo dice también en términos muy nietzscheanos, y es esto que decía, esta parte constructiva que forma parte del perdón, eso que hace necesaria la memoria, pero también necesario cierto olvido, digamos. El olvido activo vendría a ser eso que recordar algunas cosas, olvidar algunas cosas para recordar otras, digamos. Una construcción de la memoria en donde que haga posible el perdón. Y me refiero a recordar las cosas que sean buenas para la vida, diría Nietzsche, y olvidar las cosas que estén en contra de la vida, digamos. A eso me refiero yo con olvido activo. ¿Alguna otra resonancia, compartir, inquietud? Allí el profesor Iván. Gracias, Juana, por la ponencia. En realidad era un comentario y más bien quería escuchar tu opinión, digamos, porque tanto en el trabajo que hizo Alicia hace rato como en el tuyo, las dos propuestas a mí, más allá de pensar, por ejemplo, la cuestión colonial, ¿no? En América, eh, incluso trataba de buscar, así como hicieron nuestros hermanos del Brasil y del Chile, alguna cosa que queramos traer, ¿viste? De allá. Claro, yo recordaba, digo, bueno, hay cosas de San Martín, ¿no? Que están en otro lugar y que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Y entonces, en eso que iba buscando, digamos así, como para querer meter la cuchara, eh, me acordé de una frase, ¿no? Que se recuerda en el Día de la Memoria acá en Argentina, ¿no? Que es justamente ni perdón ni olvido, ¿no? Entonces yo quería saber respecto al caso argentino de la última dictadura militar, que también, bueno, después podemos escuchar el caso de nosotros, de los otros hermanos países. eh, ¿Qué reflexión tenés vos, ¿no? Sobre ese eslogan político y cómo lo podríamos iluminar desde Ricard? Gracias. Gracias, profe. Lo pensé, también cuando leí a Riquer lo pensé, porque mi indagación al respecto del perdón en Riquer, y justamente yendo a este texto, que es la historia, la historia, la memoria y el olvido, yo esperaba encontrarme con eso, con ni olvido ni perdón, o sea, con la imposibilidad del perdón. Y no, para Riquer quizás no habría olvido, pero sí habría perdón. O sea, hay autores que le explicaba la profe de Mercedes esta mañana, como lo son Arendt y Benjamin, que creo que estarían de acuerdo con eso, ni olvido ni perdón, porque hay cosas que sí son imperdonables. Pero para Riquer no. Para Riquer la cuestión de que somos todos humanos, o sea, es más importante y habría cosas, no habría cosas, sería perdonable, no olvidable, pero sí perdonable. Muy bien. Claro, o olvido lo suficiente como para perdonar, en realidad depende de dónde me preguntas, de Riquelme, claro. No, es ni olvido ni perdón, digamos. Ricard diría sí, perdono, pero no olvido, pero olvida lo necesario para perdonar. Exacto. La dinámica, ¿no? El círculo que hablaba esta mañana también la profesora Serpa, ¿no? Sí, sí, justamente. Ujú. Aquí hay dos más. Solamente me hizo acordar un video que vi de un padre musulmán en un juzgado en Estados Unidos, cuando condenan al asesino de su hijo. Creo que lo han visto, él va donde él y
Sí, sí. Gracias, Gus. Hola, Nico. No sé si es beneficioso o no, y si lo es, ¿para quién sería más? ¿Para el que perdona o para el que es perdonado? Gracias, Nico. Es importante tu pregunta porque, al igual que en otros autores que difieren de Riquet, me parece que la respuesta sería diferente. Eh, pero en Riquet, en principio y en este texto, eh, el impulso del perdón es liberador, sobre todo para la víctima, digamos, para evitar la venganza. Entonces, en este caso, al menos en este texto, entiendo yo que sería más liberador y beneficioso para el que perdona que para el que es perdonado. Pero también, y por lo que veníamos charlando en toda la jornada, el que es perdonado, y según lo que dice Riquet también, o sea, el que es perdonado ya no es el mismo que el que comete el acto y el delito, digamos. También es sumamente importante, digamos, y beneficioso, sin duda. Enhorabuena, Juana. Quería un poco yo hilar eh, las charlas que hemos tenido hoy, ¿cómo se dice? Intervenciones, ¿no? de los oyentes y preguntarte a ti, con todo lo que sabes, el tema del perdón, ¿quién, no quién lo exigiría, pero para quién es? Porque hemos visto que está, bueno, el indígena, estamos los mestizos, está la gente, como comentaba, me llamó mucho la atención el caso de Brasil, ¿no? El de que pedir la capa sagrada, pero para guardarla en un museo. Entonces quería saber, usted si ha contemplado quién es la persona o el sujeto al que se le podría perdonar. Por ejemplo, bueno, en el caso también de España, de Argentina, yo aquí pues he visto, a veces le comentaba a los chicos, ¿no? Como ayer justo, mira, yo creo que hay dos tipos de gauchos aquí, ¿no? Está este y está este otro, ¿no? Y yo me decían, sí, bueno. Entonces, eso, como, no sé si es un problema de identidad, pero capaz en Latinoamérica, como es tan diversa, eh, el indio o el indígena de verdad necesita una palabra, un reconocimiento de Occidente, o somos más bien nosotros los que estamos intentando que a ellos los perdonen cuando capaz son ajenos a ellos, no, pues porque por ejemplo en el pueblo mapuche, Gustavito sabe una palabra de ellos mismos como llaman al extranjero, al chileno, a él, que no es del pueblo mapuche. Entonces eso, ¿quién es el real sujeto? O El que es perdonado para Riquet es esto que mencionaba de la ipseidad afectada. Eh, Esto quiere decir que Riquet no se refiere a la mismidad sería, Sí, mismedad, mismidad. mismidad. No habla de mismidad por esto de que la ipseidad es una identidad sujeta a cambios, digamos. Mantiene algo, pero está sujeto a cambios, a épocas. Eh, yo creo que se utiliza esa palabra justamente para cubrir este frente, por así decirlo, de que tiene que ver con la época, digamos, con la historia. Se perdona a un sujeto histórico, digamos. También dicen en parte del texto que se perdona, o el que se perdona a quien quiere ser perdonado, digamos, a quien reconoce sus actos, que se reconoce a sí mismo como alguien que define su hacer, y bueno, pide ser perdonado, y a ese es el que se perdona. Pero el que pide perdón es ese, el sujeto de la historia, digamos. Y yo creo que se perdona para eso, para la historia, para lo que decía la compañera, para la posibilidad de una construcción histórica, digamos. Se perdona por promesa. Bien. A vos. Hola. Yo tenía una pregunta muy breve, o sí, por algo que veía me acordaba de lo que compartían ayer, lo que comentaban Franco
y Milagro, que ellos hablaban de Sartre y que para Sartre, ¿no?, la existencia precede a la esencia. Y esta expresión que se citó varias veces de Ricoeur y que vos la citabas también, ¿no?, que la que decías, eres más que tus actos, ¿no? ¿Podría ser interpretado esto como una vuelta a la esencia o al hombre, a una antropología esencialista, eh, digamos, y sí, un rechazo a esa visión de Sartre o existencialismo, digamos, ¿no? Un camino anti-existencialista o un cambio, no sé cómo decirlo. Gracias, profe. No estoy segura, porque Riquet habla, cuando habla de la ipseidad, como algo que está sujeto al cambio, y sobre todo a lo que a mí me suena de Heidegger, el ser epocal. Entonces, no estoy segura si apunta a una esencia, digamos. Eh, la frase es, vales más que tus actos. Yo creo que él apunta a la cuestión del valor humano. No sé si como... Pero ¿dónde radica ese valor? Y sí, quizás es un poco más esencialista que Sartre, sí. Sí, sí. Bueno, puede ser, ahora que lo reflexiono mejor, sí, sin duda, cuando se refiere a ipseidad, habla de un sujeto al cambio, pero hay algo que no cambia. Entonces, puede que haya una vuelta a una antropología esencial en Enrique. Quizás sí. Bien. Sí, sí. Gracias, profe. Gracias, profe. Presentas como esta aporía en cuanto se puede perdonar aquello que es imperdonable y que se pone como fundamento, así bien como dijo el profesor Maximiliano, esto del valor. Yo creo que primero se reconoce a que el hombre posee lo que es la dignidad humana y por eso propiamente se abre y hay una posibilidad del perdón, siempre y cuando recordemos aquello de lo cual estamos perdonando. Pero creo que por ese reconocimiento de dignidad es que se da la posibilidad de perdón y también apuntaría a retomar, digamos, una nueva concepción, ya antiguamente, retomando lo ya establecido, de volver a ese valor absoluto que tiene el hombre, ¿no? Es decir, hay justo me estaba acordando de un libro de Zizek en que hace referencia, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? O también llevando un poquito a cabo, ¿no? Como dice el Padre Nuestro, perdónalos, o sea, nosotros, si Dios nos da a nosotros el perdón, ¿quién seríamos nosotros propiamente para no otorgar el perdón al otro, ¿no? Reconociendo como esa igualdad, como esa finitud, como esa opción del hombre imperfecto, ¿no? Bueno, nada más era esa acotación, ese comentario. Muchas gracias. Sí, justamente muy de acuerdo, profe. Gracias. Bueno, lo convocamos al profesor Maximiliano para que le entregue el reconocimiento a Juana y le damos un fuerte aplauso de gratitud.